Today, Acts chapter 6. El día de hoy vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 6. Chapter 6, verse 1 to 15. Del versículo 1 al 15, hermanos, todo el capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Gracias, hermana. Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruía este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Amen. Thank you. Muchas gracias, hermana. Good evening, everyone. Nice meeting you again. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto volver a reunirme con ustedes. Today is the passage which is talking about raising up the lay leaders in the church. El pasaje del día de hoy nos enseña acerca de el crecimiento espiritual de los líderes laicos de la iglesia primitiva. These lay people leaders not only the leader of the church, but they're very important evangelists in the field. Estos líderes laicos de la iglesia primitiva no solamente eran líderes de la iglesia primitiva, sino que también fueron evangelistas muy importantes de su época. And also they are the people who are focusing in the gospel only. Y ellos eran las personas que se enfocaban en el evangelio solamente. So the people whom God needs are the people who are focusing in the gospel only. El tipo de personas que Dios necesita son aquellas personas que se enfocan en el evangelio solamente. The focusing in the gospel only doesn't mean not doing anything else. Y cuando digo que son aquellas personas que se enfocan solamente en el evangelio, no significa que no hagan algo más. So we can do everything, but while we are doing the everything, our heart and the mind is focusing in the gospel. Podemos estar llevando a cabo nuestras actividades en cualquier tipo de industria o cualquier ámbito, pero
a lo que me refiero es que cuando llevamos a cabo esas actividades, nuestro corazón tiene como algo primordial el evangelismo. That is the gospel 24-hour. Y esto significa el evangelio las 24 horas. So anyone can receive these blessings. Eso quiere decir que cualquier persona puede recibir estas bendiciones. So anyone of us can enjoy this, and if we try to come into the gospel only, and someday God will give us this blessing and these answers. De hecho, cualquiera de nosotros puede disfrutar de estas bendiciones si procuramos entrar en el evangelio. And then if we become like that, we can receive prayer answers continuously. Y si nosotros llegamos a vivir de esta manera, en la cual procuramos disfrutar del evangelio constantemente, Dios va a empezar a darnos respuestas a nuestras oraciones. So not only prayer answers, but opening the door of evangelism continuously. Y no solamente nos dará respuestas a nuestras oraciones, sino que también abrirá las puertas del evangelismo ante nosotros de manera continua. God's desire is only one, to save people through the gospel. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque el único deseo de Dios es salvar a las personas a través de su evangelio. So God's desire is only this. So anyone who are focusing in this God's desire has no choice to enjoy his authority and his power. Y como este es el único deseo de Dios, salvar a las personas de sus maldiciones a través de su evangelio, si nosotros vivimos alineados a este deseo, podremos disfrutar de la autoridad de Dios y de la bendición de Dios. And we can receive prayer answers continuously and open the doors of evangelism continuously. And finally, we can conquer our life and our fear. Y como ya les dije antes, de esta manera es que podemos recibir respuestas a nuestras oraciones de parte de Dios de manera continua, y de esta manera también es que podremos experimentar las puertas del evangelismo abrirse ante nosotros de manera continua hasta llegar al día en que podamos conquistar nuestra propia vida. And today's passage is talking about the gospel movement extended very much. El pasaje que leímos el día de hoy nos habla acerca del movimiento del evangelio que se había expandido de gran manera. So there was some problem happened in the church. Y vemos que debido a este crecimiento empezaron a suceder problemas dentro de la iglesia primitiva. That is the verse 1 is talking about. Y eso es precisamente lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. So the apostles gathered some leaders of the church and raised up 7 leaders, the lay leaders, to do the work the apostles has been doing. Entonces vemos que debido a estos problemas que empezaron a surgir debido al crecimiento de la iglesia primitiva, los apóstoles eligieron a 7 discípulos que los reemplazarían en las actividades que ellos llevaban a cabo hasta ese momento. So it was the work to serve the widows. Y vemos que el problema que surge aquí era la obra para ayudar a las viudas. But they are serving Jewish widows more than Gentile widows. Vemos que ahí se estaba dando una situación en la cual se estaba atendiendo más a las viudas judías que a las viudas gentiles. It seems something natural because it was the Jewish church. Y a decir verdad, esto hasta se puede tomar como algo natural porque la iglesia fue originalmente judía. But it wasn't God's will and it was not correct in the eyes of God and gospel. Pero esa no era la voluntad de Dios y tampoco era algo correcto para el propósito de Dios, que era proclamar el evangelio.
So the apostles wanted to trust this work to the lay people leaders. Vemos entonces que los apóstoles tuvieron a bien confiar estas labores del cuidado de los miembros de la iglesia a estos líderes. And the apostles decided one thing. It is written in the verse 4. Y vemos que los apóstoles toman una decisión y es lo que leemos en el versículo 4. So the apostle wanted to give their attention to prayer and the ministry of the word. Vemos entonces que los apóstoles querían darle toda su atención a la oración y al ministerio de la palabra. So it was God's will, and they have to find out at this point already. Y esta era la voluntad de Dios, que se presentara esta situación para que ellos analizaran qué hacer al respecto. So God opened their eyes. What is the important? Vemos que a través de estos incidentes lo que Dios hace es abrirles los ojos a los apóstoles para que pudieran determinar qué es lo más importante. So apostles decided to do prayer and word movement only. Vemos entonces que los apóstoles definieron como lo más importante estar enfocados en la oración y en el ministerio de la palabra, en el movimiento de la palabra. It means that the apostles decided their will in the eyes of God, before God. Eso quiere decir que esa decisión que los apóstoles tomaron, la tomaron ante Dios, delante del deseo de Dios, delante de los ojos de Dios. So as Daniel did, they decided their will. Y así como Daniel lo hizo en la antigüedad, ellos también tomaron una decisión. And it was their lifelong message. Y esta decisión se convirtió en el mensaje para toda la vida de ellos. So actually, all of us should be like this. De hecho, todos nosotros debemos tener el mismo enfoque o la misma prioridad. And it was the God's desire. Debemos ver que este era el deseo de Dios. So God's desire become their lifelong message. Y vemos que el deseo de Dios se convirtió en el mensaje para toda la vida de los apóstoles. So they decided with their heart to do these things, and it become their words. Entonces ellos tomaron esta decisión con todo su corazón de estar enfocados en la oración y el ministerio de la palabra, el movimiento de la palabra. If God's desire become our lifelong message and our will of our whole life, and we're going to be connected to God. De esta manera vemos que si el deseo de Dios pasa a ser nuestro deseo y nuestra voluntad, vamos a contar con la aprobación y el respaldo de Dios el resto de nuestra vida. And then there is no problem between God and us. Y entonces no habría problemas entre Dios y nosotros. And we can give all our life to God, and we can enjoy His prayer answers, the blessing, the opening doors, and continuously and conquering our life. Y si nosotros estamos de esta manera alineados al deseo de Dios, vamos a poder disfrutar con mayor intensidad las respuestas de Dios, las bendiciones, las puertas del evangelismo abriéndose ante nosotros y la capacidad de conquistar nuestra propia vida. So Apostle Paul understood what they have to do. De esta manera vemos que los apóstoles entendieron qué debían hacer. And the word of Apostle Paul connected to the word of God. Y en este caso, el apóstol Pablo también era ese apóstol que entendía qué era lo que tenía que hacer y su voluntad se alineó a la voluntad de Dios. Actually, this is a big discovery. De hecho, este es un descubrimiento muy grande, hermanos.
This is the opening of big spiritual eyes. Esto es abrir los ojos espirituales en gran manera. But anyone can do this, but in his time. Cualquiera puede disfrutar de esta bendición, pero en el tiempo de Dios. If you continue to enjoy the gospel and the confessing Christ, and then someday you will be like this. Si tú de manera continua disfrutas de Cristo y confiesas a Cristo en tu vida, a medida que pase el tiempo, tú llegarás a experimentar esto. So God's desire will be the vision of your life. El deseo de Dios llegará a ser la razón de tu vida. And then it means we become the man of God. Y esto significa que seremos las personas de Dios. So almost all people are the men of themselves. Por lo regular, las personas son personas de sí mismas, But we should be men of God. pero nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de Dios. And then it means between God and us, there is a perfect connection. Esto significa que entre Dios y nosotros hay una conexión perfecta. So there will be no struggle between God and us. Y entonces no habría sufrimiento entre Dios y nosotros. And anything of us connects you to God, and we can enjoy God's promises continuously. Porque todo lo concerniente a nuestra vida estará conectado a Dios y podremos disfrutar de las bendiciones de Dios de manera continua. So may God bless us to be like this. Por eso es que esperemos que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que lleguemos a ser este tipo de personas. So may God bless us to be the same as the apostles. Que Dios nos bendiga para que lleguemos a ser como estos apóstoles. And the next thing speaking this passage is the 7 lay people leaders. De lo siguiente que habla este pasaje del día de hoy es acerca de estos 7 líderes. The verse 5 is talking about that. There is 7 people who were chosen as the leader, the lay leader of that church. En el versículo 5 leemos acerca de estos 7 líderes que fueron escogidos para ocupar ese lugar de liderazgo dentro de la iglesia. So they did a very important job in the church. Ellos llevaron a cabo un trabajo muy importante dentro de la iglesia primitiva. They were not just like people only. Ellos no solamente eran personas comunes y corrientes. And doing the church's job instead of the apostle means they were helping the apostle Paul to do their own job. Porque el hecho de que ellos tomaran las actividades que los apóstoles estaban haciendo antes, quiere decir que ellos vinieron a ellos se convirtieron en este soporte para que los apóstoles pudieran desarrollar también su labor como apóstoles. So if we say this point according to today, God's first desire is to let his pastors do prayer and the words movement only. Entonces, si focalizamos un poco más el mensaje el día de hoy, concluiríamos que el deseo de Dios es que sus pastores estén enfocados en la oración y en la proclamación de la palabra. So the meaning the lay leaders doing the church's work instead of the apostle means the letting apostle Paul do the prayer and the words only. Entonces, el significado detrás del establecimiento de estos líderes para tomar cuidado de estas necesidades dentro de la iglesia significa que ellos, al adoptar estas posiciones, se están volviendo en el soporte de los apóstoles para que ellos puedan profundizar en la oración y en la proclamación de la palabra. So the most important desire
the most important plan in the eyes of God was the apostles. Apostles relaying the God's words and praying for them. Eso quiere decir que el objetivo primordial de Dios era que los apóstoles estuvieran enfocados, estuvieran concentrados en la oración y en la proclamación de la palabra. So it was the starting of gospel movement because this is the early church, right? So relaying the words of God is the most important thing at that time. Debemos tomar en cuenta que este fue el inicio de la proclamación de la palabra. Esta era la iglesia primitiva. Lo más importante en aquel momento era la proclamación de la palabra. So later the people, the people of their lay people leaders helped Apostle Paul in this way. Por eso es que estos líderes laicos que fueron levantados pasaron a ser las ayudas del apóstol Pablo y los demás apóstoles para el establecimiento y la proclamación de la palabra de Dios. So not Apostle Paul, apostles. Perdón, no el apóstol Pablo habló acerca de los apóstoles en general. But what they did was not only helping apostles, but they did very great thing in their own evangelism field. Sin embargo, vemos que ellos no solamente fungieron como ayuda de los apóstoles, sino que también ellos llevaron a cabo grandes obras en sus propios campos. Verse 8 is talking about now Stephen, a man full of the God's grace and power, these great wonders and the miraculous signs among the people. Y esto es lo que leemos en el versículo 8, cuando se habla acerca de uno de los líderes que fue Esteban. El versículo 8 dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. So not only Stephen, if we read chapter 8, there is the story of what is it? Philip. Okay, sorry about that. It is the story of Philip, the event concerning the evangelism written in chapter 8. It's a big story is there. Y a medida que leemos el libro de los Hechos, nos vamos dando cuenta que no solamente el líder Esteban llevó a cabo este tipo de obras, sino que también otros líderes, como en el caso de Felipe, que en el capítulo 8 leemos las grandes obras que él llevó a cabo. This is God's will. Entonces debemos ver que esta fue la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios. And also this is God's plan and God's method of world evangelism. Y este es el plan de Dios y este es el método de Dios para llevar a cabo la evangelización mundial. Not by only apostles, but by all the lay leaders. No solamente a través de el trabajo de los apóstoles, sino que también a través del trabajo conjunto de los apóstoles con los líderes laicos. This is God's will and God's plan. So if there are some lay people, if you pray for this point, God will answer you because this is God's will and God's method of world evangelism. Entonces, esta fue la voluntad de Dios, este fue el plan de Dios y este es el método de Dios para llevar a cabo la evangelización mundial. Por lo tanto, si tú oras para poder desempeñar uno de estos liderazgos, Dios va a responderte porque Él quiere llevar a cabo este tipo de organización. Pastors can do important things, big things, very good things, but not only by the pastors, but by the lay people, the lay disciples. Los pastores pueden llevar a cabo grandes obras no solamente dentro de sus iglesias, sino también en sus campos, pero debemos ver que el deseo de Dios es que haya un trabajo conjunto entre los pastores y los líderes laicos. So lay leaders must understand at this point that
That is God's will and God's method of all the world evangelism. Por lo tanto, los líderes deben tener esto claro, deben ver que esta es la voluntad de Dios, este es el tipo de organización que Dios quiere establecer para llevar a cabo la evangelización mundial. And also pastors here must understand you must be able to raise up lay people, disciples, to send them to the field to evangelize. Y también los pastores, especialmente los pastores que estemos reunidos en esta reunión, debemos ver que Dios nos ha llamado a levantar este tipo de líderes laicos que son discípulos que pueden ser enviados a las diferentes regiones de nuestros campos. Pastors here must not forget this is God's will and God's plan and God's method. Los pastores que estemos aquí no debemos olvidar que esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios y este es el método de Dios. So pastors here must pray for raising up lay people, disciples, and must plan to send them to the evangelism field. Por lo tanto, los pastores que estemos aquí debemos estar concentrados en orar para poder levantar este tipo de líderes laicos que puedan ser enviados a las diferentes regiones de nuestros campos. The content to raise up lay people, disciples, is the gospel and biblical evangelism strategy. El contenido para poder levantar este tipo de discípulos, este tipo de líderes, es el evangelio y el evangelismo y la estrategia bíblica para el evangelismo. If you enjoy gospel and relate the gospel to the lay people, leaders of your church, and then God will do everything he wanted to do through the lay people, disciples. Si tú como pastor disfrutas personalmente del evangelio y transmites esto a los líderes de tu iglesia, podrás enviarlos a los diferentes campos. And then you will see by the time passes a strategy which was happened by God in the field of the lay people, disciples, and you can understand what the biblical evangelism strategy is. Y a medida que pase el tiempo y veas las obras que Dios hace a través de estos líderes en los diferentes campos, también tu visión acerca de la estrategia bíblica para el evangelismo de Dios se va ampliando cada vez más. So this lay people disciple is the leader of the field. Estos líderes laicos que son discípulos son los líderes del campo. And spiritually speaking, they are the command of that region. Y hablando de manera espiritual, ellos son los comandantes espirituales de la región, o son los que tienen autoridad en el ámbito espiritual en la región determinada donde estén. And then pastors are the people who are called by God to operate these lay people, disciples. Y los pastores son aquellas personas que están siendo usadas por Dios para poder liderar a estos líderes discípulos. So we must have this picture. Entonces nosotros debemos tener esta imagen a grandes rasgos. And also we should pray for this. También debemos orar para que esto tome lugar. Pastors or lay people, disciples, it doesn't matter. Pray for this. Hold on to this picture. Sin importar la posición que estés ocupando, si ya sea de pastor o de líder, no importa. Ambos debemos estar orando por esto. This is the evangelism the Bible is talking about, especially through the Apostle Paul's evangelism. Este es el evangelismo del cual nos habla la Biblia, especialmente el evangelismo que llevó a cabo el apóstol Pablo. And it was happened in all early church already. Y vemos que esto estaba tomando lugar en la iglesia primitiva.
That is talking about chapter 6 and 7, 8. Y eso lo podemos ver con mayor claridad en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los Hechos. And this was studied from chapter 13. It is for the Gentile people. Y, can you repeat that, Pastor? This was studied from the chapter 13 of Acts and for the Gentile people. Y vemos que a partir del capítulo 13, esto se ve el comienzo con mayor enfoque con los gentiles. From chapter 13, what the book of Acts is talking about, the biblical evangelism strategy through Apostle Paul's evangelism field. A partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, la Biblia nos habla acerca de la estrategia bíblica para el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. And the next thing, this passage is talking about the change of the field of evangelism. Y algo más de lo cual nos habla el capítulo 6 de Hechos es acerca de los cambios en el campo del evangelismo. So when lay people disciple went into the field, there's a lot of changes, spiritual change of the evangelism. Vemos que cuando este equipo o este grupo de líderes discípulos entraban en una región, empezaban a suceder muchos cambios, especialmente en el ámbito espiritual. So as we read, verse 8 is talking about there's a lot of the wonders and miraculous signs among the people by the Stephen. Y así como leemos en el versículo 8 acerca de la gracia y el poder y los grandes prodigios y señales que el discípulo Esteban hizo. And the last part of verse 7 is talking about a large number of prophets that became, they come back to this gospel. Y si prestamos atención al versículo anterior, el versículo 7, leemos que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. And the chapter 8 is talking about very great story done by the Philip. Y en el capítulo 8, una vez más, hermanos, nos encontramos con la gran historia o el gran relato de las obras que llevó a cabo el líder Felipe. So this is the picture God wanted to do through us. Y esta es la imagen que Dios quiere plantar en nosotros y que nosotros veamos que eso es lo que Dios quiere llevar a cabo a través de nosotros también. Pastors must open your spiritual eyes, that you must send the lay people, disciple to the field. Por lo tanto, nosotros, los pastores, debemos abrir nuestros ojos espirituales con respecto a esto. Nosotros debemos ser capaces de enviar a líderes discípulos a los diferentes campos. This is God's will and God's plan and God's method. Una vez más, esta es la voluntad de Dios, este es el plan de Dios y este es el método de Dios. Pastors must be the pastor who have this picture of evangelism. Los pastores deben ser esos pastores que tienen esta imagen acerca del evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. And the pastors must do. Your ministry is raising up these lay people, disciples in your church. Eso quiere decir que el ministerio de un pastor debe estar fundamentado en esto, en levantar a este tipo de discípulos, líderes en la iglesia. By giving message and by teaching the gospel, how to enjoy gospel, by these things, you should be able to raise up disciples in your church. ¿Cómo? Al dar mensajes centrados en el evangelio, al proclamar el evangelio. A través de esto es que un pastor debe ser capaz de levantar líderes discípulos
dentro de la iglesia. And the next thing you should understand and having the picture and the praying for is sending the lay people disciple to their evangelism field. Y lo siguiente, o la siguiente imagen que deben tener los pastores en su mente y por lo cual deben estar orando es que a medida que pase el tiempo, poder enviar a esos líderes discípulos a sus diferentes campos. And also you have to be able to check out their evangelism happen. Además, tienes que ser capaz de revisar o de estar al día con respecto al tipo de evangelismo o las obras de evangelismo que están sucediendo en los campos de los discípulos. So, and you should have the content to raise up disciple and to send the disciple and to check their evangelism out. También tienes que tener el contenido para poder levantar a estos discípulos, para poder liderarlos y para poder revisar o chequear el avance. And if this picture come into your heart, and then you have no choice to pray, and if you continue to pray, God will open your eyes about this strategy more and more, more and more. Si esta imagen viene a plasmarse en tu mente y en tu corazón, no tendrás otra alternativa como pastor más que orar para que estas obras se levanten. Y a medida que haces esto, podrás ir entendiendo cada vez más el tipo de evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. Anyway, pastors or lay people, disciples here must have this picture. This is the picture of biblical evangelism. De cualquier manera, tanto pastores como los discípulos que estamos reunidos aquí, debemos tener esta imagen acerca del tipo de evangelismo bíblico que Dios quiere llevar a cabo. So if we read chapter 6, and then it seems just a story, but behind the story, there is a lot of message which was happened in the field. Si leemos con detenimiento el capítulo 6 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que no es una simple historia, sino que detrás de cada relato hay un mensaje muy importante que debemos obtener. Okay, let's do conclusion. Bueno, hagamos una conclusión, hermanos. Anyone who is in this Bible study do the world movement. Todos nosotros que estamos participando en este estudio bíblico debemos llevar a cabo el movimiento del evangelio. Make a decision and pray to God. Father God, I will do world evangelism. Open the doors, please. Y para esto debemos tomar una resolución, debemos hacer una resolución y orarle a Dios. Dios mío, quiero dedicar mi vida para la evangelización mundial. Por favor, abre las puertas. If God opened the doors, what you should do is relaying Christ through the Bible. Y si Dios abre las puertas, lo que nos queda hacer es transmitir a Cristo a través del texto bíblico. So if you continue to relay the gospel to the people, and then there must be at least one as a disciple. Y si tú haces esto de manera continua, si procuras transmitir a Cristo a través del texto bíblico, habrá por lo menos un discípulo. If there is someone who seems the disciple in your eyes, and then make another time with him and say about the evangelism. Si al estar transmitiendo a Cristo te encuentres con una persona que a tu parecer es un discípulo, entonces aparta ese tiempo para poder reunirte con él y hablar con él acerca del evangelismo mundial. So even though starting is only with one person, but by the time passes, there will be a lot of fruits like from a tree. Y aunque el inicio sea con una sola persona,
a medida que pase el tiempo, habrán muchos frutos, tantos frutos como los frutos de un árbol. So anyway, make a decision. De Father cualquier God, manera, hay que tomar esa decisión y hacer la resolución. Father God, I will do world evangelism. Please open the doors of evangelism and let me understand your gospel more deeper. Padre Dios, quiero llevar a cabo la evangelización mundial. Por favor, abre las puertas. Permíteme profundizar en tu evangelio. So the second conclusion is if the people who are doing the Darabang, the gospel movement, and then you should lead your Darabang disciples into the way. La segunda conclusión que debemos obtener es que si estamos liderando algún aposento alto, algún Darakban, debemos hacerlo desde una perspectiva centrada en el discípulo. So if we read Acts 19, Apostle Paul separated disciple, and changed even the place, and they give the message every day. So it was for 2 years. The big things happened, big miracle happened there. Si leemos con detenimiento el capítulo 19 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo separaba a los discípulos para poder reunirse con ellos en un lugar totalmente diferente, donde proclamaba el evangelio con ellos todos los días. So separating disciple is God's will and God's method. Eso quiere decir que hacer este tipo de separación o segregación es el deseo de Dios, es el método de Dios. So it is not discrimination. We love all the people who are in this, who are in our gospel movement, but we should separate the disciple, and we should do something higher. Y debemos ver que esto no es discriminación. Nosotros como líderes debemos amar a todos los que estén participando en el movimiento del evangelio, pero también debemos ver que el método de Dios es hacer esta separación con líderes que se podrá hacer cosas de mayor nivel. So anyway, may God bless us to open what the disciple is for the biblical evangelism. De cualquier manera, yo espero que Dios nos bendiga para que podamos comprender de qué manera poder liderar a los discípulos y llevar a cabo el evangelismo bíblico. And the conclusion is we must understand absolute covenant. La tercera conclusión que debemos obtener es que debemos entender el pacto absoluto. So God has his absolute covenant that is fundamentally is Christ and practically world evangelism. Dios tiene un pacto fundamental absoluto y este pacto fundamental absoluto es Cristo. Sin embargo, Dios también tiene un pacto práctico fundamental y es el evangelismo o la evangelización mundial. So Jesus promised us, you're going to be the disciple, my witness to the end of the earth. Por eso es que Jesús dijo, ustedes serán mis testigos hasta lo último de la tierra. So we must understand his absolute covenant. Por eso es que debemos entender que este es un pacto absoluto. So if we don't live according to his absolute covenant, actually it means we are wandering. Y si nosotros no vivimos de acuerdo al pacto absoluto que Dios nos ha dado, querrá decir que estamos deambulando en nuestra vida. Our life must be connected to absolute covenant of God. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar conectada al pacto absoluto de Dios. If not, it means wandering. Si no estamos conectados al pacto absoluto de Dios, significa que estamos deambulando en esta vida.
because it means that we don't know where we must go. porque esto significaría que no sabemos a dónde debemos dirigirnos. It means that we don't have the direction of our life. Esto significa que no tenemos la dirección de nuestras vidas And then we have no choice to wander. y por lo tanto no tendremos otra opción más que deambular. So God's absolute covenant must be our covenant in our heart. Por eso es que el pacto absoluto de Dios debe ser el pacto de nuestros corazones. So may God bless all of us to be like this. Que Dios nos bendiga a todos nosotros para llegar a ser este tipo de personas. The fourth conclusion is we must do everything according to the words of God. La cuarta conclusión que debemos obtener es que debemos llevar a cabo todo de acuerdo a la palabra de Dios. So reason is the only one. God does like that. Y la razón es solo una. La razón es que Dios actúa de esta manera. Dios lo hace todo de acuerdo a su palabra. God does everything according to his word. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su palabra. Even from the beginning, what he did was his word. Eso es lo que Dios hizo desde el principio. Él llevó a cabo todo de acuerdo a su palabra. From that time on, the principle never changed. Y este ha sido desde el principio este ha sido el principio desde el comienzo de la historia y esto nunca cambiará. When Jesus said his words, it became miracle. Cuando Jesús proclama sus palabras, se convierten en milagros. Whenever Jesus wanted to make a miracle, what he has done was giving word. Siempre que Jesús llevó a cabo un milagro, antes de ello dio su palabra. So it is same as today. It's the principle never changed. Y es lo mismo el día de hoy. Ese principio nunca cambia. So the words of God must be our king, Por eso es que la palabra de Dios debe ser nuestro rey. must be our standard, La palabra de Dios debe ser nuestro estándar. must be our purpose, La palabra de Dios debe ser nuestro propósito. must be our meaning and reason. Debe ser nuestra razón y lo que da significado a nuestra vida. That's why we say the words is a written God. Por eso es que decimos que la palabra es la palabra escrita de Dios. So may God bless all of us to be same as chapter 6. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga a todos nosotros para que lleguemos a ser como los personajes del capítulo 6 de Hechos. So understanding his evangelical strategy by enjoying the covenant Christ. Y que podamos entender la estrategia bíblica de Dios para el evangelismo al disfrutar y entender a Cristo. Opening spiritual eyes promised in Christ. El poder abrir nuestros ojos espirituales se nos ha sido prometido solamente en Cristo. Out of Christ, there is no spiritual eyes opening. Fuera de Cristo es imposible abrir nuestros ojos espirituales. Only in the Christ we can have correct opening, or we can enjoy opening our correct spiritual eyes. Solamente en Cristo podremos abrir correctamente nuestros ojos espirituales. So don't forget the picture of the biblical evangelism. Por eso es que una vez más, hermanos, les animo a que no se olviden de esta imagen de la estrategia bíblica para el evangelismo. The lay people disciple understand going to the field and doing evangelism. The lay people disciple is God's plan and God's will. Por eso es que entender que los líderes discípulos deben ir a los campos a predicar el evangelio es la voluntad de Dios. Pastors, same thing, right?
Y los pastores también deben tener la misma perspectiva. May God bless all of us to be the man of God. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, para que podamos ser los hombres y mujeres de Dios. And receive a lot of prayer answers practically. Y que recibamos muchas respuestas a nuestras oraciones de And manera práctica. to be able to raise up disciples to stand to the field. Y que seamos capaces de levantar discípulos para después enviarlos a los campos. So for all this, what we should do is going into the enjoying gospel more and deep. Y para poder lograr esto, lo que nos queda hacer es profundizar en Cristo cada vez más y disfrutar de Él. Thank you. Thank you very Muchas much. gracias. Everyone. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. So let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for you being with us and leading this Bible study. Padre Dios, muchas gracias por estar con nosotros y liderar este estudio bíblico. Thank you for giving your message and understanding, letting us understand your gospel more. Gracias por darnos tu mensaje y gracias por permitirnos entender tu evangelio cada vez más. Let us be your man to understand your desire. Permítenos ser tus hombres y mujeres que comprenden tu deseo a profundidad. Open our spiritual eyes more and to understand your desire more, to understand the gospel more. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender tu deseo cada vez más y que podamos entender tu evangelio cada vez más. And let us receive more evangel, more the prayer answers to be the bigger witness. Permítenos recibir más respuestas a nuestras oraciones para que seamos testigos cada vez más grandes tuyos. So we give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas.